Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Estamos en Ahora Radio, la emisora municipal de Gelbe, elaborando este programa, emitiendo este programa para la cadena de emisoras municipales de Andalucía, de la cadena de la onda local de Andalucía. En primer lugar, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, a don José Hurtado. Hola, Pepe. Hola. Muy buenas. Y saludar también a nuestros colaboradores habituales, y les decía que tengo un buen programa, que aprendan muchísimo y que, igual que yo, voy a aprender esta noche de nuestro programa. Como siempre, aprendemos. Quiero decir que este programa se graba también en Videocadena Gelbe para la televisión y, por ejemplo, este programa aparece en Televisión Aljarafe y aparecerá también en Guadalquivir Televisión de Coria del Río. Bien, pues don José Hurtado es doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla, doctorado en Teología por la Facultad de Granada, es licenciado en Teología, en Ciencias Eclesiásticas y Geografía e Historia, máster en Dirección de Empresa por la Universidad de Deusto y en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona, diplomado en Alta Dirección de Empresa por el Instituto San Telmo. Participó en septiembre de 2004 en Confidencia en el Camarote para tratar sobre la acción del sindicalismo y del cristianismo ante los nuevos retos de la sociedad. Participa él también en una cosa que no había tomado nota de ella y me acuerdo ahora, en la Enciclopedia Andaluza, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente. Tú llevarás, por ejemplo, antropología de... Llevo parte de religión en antropología. Y parte de religión. Muy bien. Bueno, pues vamos a comentar con nuestro querido amigo Pepe este magnífico libro que ha visto la luz hace muy poco tiempo. Yo estuve en la presentación en la caja en El Monte, la Fundación El Monte, y se titula La Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla desde 1940 a 1977. Es antropología política de los cristianos de izquierda. Yo creo que estarás contento con el libro este, ¿no, Pepe? Bueno, estoy contento porque han sido muchos años de investigación, de estudio, y al final ha salido, yo creo que una obra que va a ser de referencia para los estudios futuros, porque no solamente he tenido que estudiar la relación de la Iglesia con el movimiento obrero sevillano, sino también el propio movimiento obrero sevillano, que no hay mucho publicado sobre ello, y me ha obligado a una investigación tanto en el archivo de comisiones obreras como en el archivo del Tribunal Militar de Sevilla, que tiene una extraordinaria documentación, aunque no muy ordenada ni muy accesible para los investigadores, y muchas conversaciones con protagonistas de aquellos años que me han ido transmitiendo sus experiencias, lo que vivieron, lo que experimentaron, las dificultades, y todo eso ha configurado este libro que, insisto, yo creo que ha quedado una obra bastante, modestia aparte, bastante bien hecha. Bueno, yo he vivido esa vida, pero después te pones a leerlo en el libro y descubres, aparte de que recuerde cosas, es que descubre de una manera ordenada cómo ha sido tu vida, porque yo recuerdo que antes ni a los documentos se le ponía la fecha. Efectivamente, era un problema, y es un problema para los investigadores, porque tenemos que calcular de cuándo son algunos documentos y algunos papeles con los que te vas encontrando. Era normal en aquel momento, eso no preocupaba. Lo que preocupaba era el mensaje, lo que había que decir, y esas cosas no se cuidaban. Pero bueno, yo creo que con un poco de esfuerzo y de tiempo se pueden encajar todos esos documentos. Pero yo recuerdo, Pepe, que por ejemplo, aquí aparecen muy nítidamente, por ejemplo, los cambios y las transformaciones que se van produciendo en el movimiento obrero y el porqué. Y dónde están los incentivos que hacen que eso, donde los trabajadores nos agarramos para hacer validar eso. Por ejemplo, la aparición de Juan 23. Bueno, el libro tiene un esquema, el esquema siguiente. Está dividido en 4 grandes capítulos.
En los tres primeros lo que hay es una primera visión general de la Iglesia, una segunda visión de la Iglesia sevillana y una tercera visión del movimiento obrero, para ir encadenando ambas situaciones, lo que fue la Iglesia a nivel de España, en Sevilla, y el movimiento obrero. Eso se repite en las tres etapas históricas en que se divide el libro, desde el 40 hasta el 53, cuando se firma el concordato y cuando también se firman lo de las bases americanas aquí en España, del 53 para los años 60 y después ya hasta el 77, que es cuando se termina una etapa, digamos la etapa de la dictadura, y empieza una etapa diferente. En ese lapso de tiempo es como yo hago ese recorrido para ir entrelazando, para no verlo como cosas independientes, sino como cosas que tienen una hilazón, que tienen una unidad. Y el esfuerzo ha sido encajar, sobre todo el movimiento obrero, en la misma historia de la Iglesia. Pero bueno, yo creo que aquí me he encontrado con una situación que a nadie se le oculta, y es que la Iglesia no es algo monolítico. No todos los cristianos piensan o pensamos igual. Y aquí había el comportamiento de los obispos, o de gran mayoría de los obispos, que cuando salieron de la guerra fue el gran apoyo del dictador Franco, pero al mismo tiempo hay otra Iglesia que surge de curas, de monjas, de cristianos de base, que se comprometen con el movimiento obrero y con el movimiento democrático. Y el movimiento obrero, a su vez, que proviene de la línea comunista, del Partido Comunista fundamentalmente, no nos podemos engañar, porque en aquellos primeros 30 años, pues el Partido Socialista está fuera y está muy disminuido, y la gran fuerza política de los años 40 hasta los años 70 es el Partido Comunista. Y también el Partido Comunista hay un cambio de actitud con respecto a la Iglesia, porque hay muchos cristianos que se empiezan a militar en el Partido Comunista, y los propios comunistas están viendo que esos cristianos son personas como ellos, normales y corrientes, comprometidos con la democracia. Y esos cristianos también descubren que esos comunistas no tienen rabo, como también la propaganda hacía ver, ¿no? Por lo tanto, aquí ha habido pues una conjunción de línea en favor de la democracia, que es lo que animaba a todos esos grupos en esos años. La verdad es que la cuestión estaba en inducir a los trabajadores en apoyarse de cualquier mensaje que daba un obispo, de cualquier cosa que pasaba en la Iglesia en cualquier sitio, con objeto de incentivar a la gente para que la gente se pusiera en marcha en ese sentido, ¿no? Sí, y sobre todo... Aunque yo creo que la Iglesia en esos momentos, por propia experiencia, ¿no? No era capaz de metabolizar lo que estaba surgiendo, porque ellos estaban ligados totalmente al franquismo. Naturalmente. Y eso era una normalidad ahí. Bueno, de hecho la Iglesia, cuando la Iglesia española, cuando pone en marcha lo que se llaman los movimientos obreros cristianos, nunca calculó, claro, no se le pasó por la cabeza la repercusión que iba a tener eso. Eso se produce a finales de los años 40. Ellos querían hacer unos movimientos obreros al estilo de los italianos, de lo que se llama la Sacli italiana, que era la dimensión obrera de la democracia cristiana. Pero como en España la democracia cristiana no cuajó, pues tampoco fue posible. Y aquí también esos movimientos obreros cristianos rechazaron la línea de la democracia cristiana y crearon incluso sindicatos propios, como la USO, que era un sindicato obrero que surgió de la JOF fundamentalmente, o la FST, la Federación Socialista de Trabajadores, o otros movimientos sindicales que surgieron en el norte de España. Y claro, los obispos se les fue de las manos esa situación. Ellos no podían imaginar. De hecho, cuando uno lee la biografía, la autobiografía de algunos hombres importantes del régimen, e incluso la biografía del primo del general Franco, el gran lamento de estas personas es cómo la Iglesia les traicionó al régimen. Claro. Y es verdad, porque sobre todo, y hay que verlo cuando llega los años 70, los gritos de la derecha contra
Tarancón, por ejemplo, gritándole Tarancón al paredón, y cuando golpeaban el entierro de Franco, por claro, todo eso son síntomas de que algo había cambiado, de que ya no era lo mismo que en los años 40 ni los años 50. Pero también es verdad, y eso es importante para nosotros en Sevilla, que aquí tuvimos suerte con nuestro cardenal. Es decir, Bueno Monreal era un franquista, como dice el propio José María Gabierre, pero era un franquista que comprendía las situaciones. Y era un franquista de ideología, porque en aquellos años era muy difícil no ser ideológicamente franquista. Pero el hombre estuvo en su sitio, fue capaz de abrir y de dejar hacer, que eso ya es importante, ¿no? De hecho, hay más de uno puede testimoniar que cuando iban a verlo a su despacho, pues salían diciendo: si este hombre fuera mujer sería puta, porque no era capaz de decir que no a nada. Perdón por la expresión, pero era la sensación que tenían cuando salían de este hombre. Un hombre que daba una imagen de decir: ese es vuestro problema, a los trabajadores que iban al Palacio Obispal, y que cuando se iban los trabajadores llamaba a Utrera Molina para exigir la puesta en libertad de esos trabajadores. Sí, pero además tenemos experiencia de no permitir que la policía entrara allí. Que entrara en el Palacio Obispal. Porque nosotros estuvimos encerrados, la gente del transporte allí, en la escalera aquella de mármol, que yo he dormido en un palacio muchas veces, y entraba el cardenal: buenos días, buenos días, buenos días. Subía la escalera, ni media palabra. Sí, y la policía estaba en la puerta, ¿eh? Sí, él impidió y tuvo su enfrentamiento. Y cuando en el año 64, por ejemplo, se organiza en el propio Palacio Obispal esa reunión convocada por Vanguardia Obrera, que era una organización obrera de los jesuitas, y cuando la policía actúa y detienen también a varios dirigentes obreros, bueno, él defendió al jesuita que estaba al cargo de aquel acto respecto a los curas de la diócesis que se le echaron encima al cardenal. El Consejo de Presbiterio, que reúne a los curas de la diócesis, se le echó encima y él defendió a este hombre y defendió a aquellos jóvenes trabajadores cristianos de una manera total y absoluta. O sea, dio la cara en un momento determinado el cardenal y bueno, y nosotros de eso podemos estar muy satisfechos, porque si no, mucho hubieran cambiado las cosas en esta Sevilla, ¿no? Hombre, y después hay una cosa que no se ha tenido con ello el reconocimiento que se debería haber tenido, que es con los sacerdotes de Sevilla. Sacerdotes de Sevilla hicieron un trabajo interesantísimo por la libertad y por el sindicalismo y por todas esas cosas de los trabajadores. Sí, porque se la jugaron, ¿eh? Sí, hubo muchos que se la jugaron, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo al cura actual, párroco de la Corza, Javier Díaz, que era hijo de un guardia civil además, que estando en la Puebla, aquí al lado, pues lo detuvieron y estaba con un grupo de curas también, obreros, todo ello, y lo pasaron muy mal. Pero esta zona de Gelbe, de Puebla, de Coria, aquí había grupos de jóvenes muy interesantes que estaban animados por las parroquias, con los distintos movimientos cristianos, y bueno, y yo creo que eso es una cuestión que no se ha reconocido lo suficiente, pero que ahí están. Dejaban las parroquias, dejaban las multicopistas, defendían, ocultaban, daban la cara, y eran personas comprometidas con la democracia y que creían que su fe le llevaba a esa línea de defensa de los trabajadores. Pero eso de estar en una iglesia y está la policía allí, intentando de entrar para verificar, para detener. Si estamos en una convivencia cristiana, aquí no entra nadie, ¿eh? Sí, eso ahora se dice muy fácil, pero en aquel momento era muy duro. Pepe, vamos a parar un momento porque vamos a ver una pequeña interrupción que sirve también para reflexionar sobre todo esto y continuamos enseguida. De acuerdo. Bien, nuevamente con vosotros, señoras y señores, estamos con don José Hurtado y estamos tratando temas interesantes que pasaron en la historia. Hemos conocido o estamos conociendo a través de su libro La Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla de 1940 a 1977, estamos conociendo otra forma de ver la historia, porque la historia casi siempre nos la cuentan con batallas y con cosas que se ganaron. Y aquí estamos hablando de sufrimiento, de sacrificio de la clase obrera de Sevilla, de todos esos cristianos que trabajaron por la democracia y por la libertad, y todas esas personas de la iglesia que eran sacerdotes, incluso obispos, que estaban colaborando precisamente con ese movimiento.
Y ahora me gustaría, Pepe, que entráramos en un tema que yo creo que es de rabiosa actualidad, a lo mejor incomprensible todavía aquí en España, que es el tema del planteamiento del acercamiento de civilizaciones. Ya en el Vaticano II aparece una insistencia en lo ecuménico, con tal de que los cristianos puedan unirse para acabar con la rencilla, con las historias de cada una de las iglesias, para ir uniendo a los cristianos, pero eso hemos visto que no, después del Vaticano II eso se ha movido bastante poco, ¿no? Sin embargo, vemos que este Papa, que aparecía como que era imposible que pudiera tener algún gesto democrático, pues resulta que no lo siguen en el movimiento. Por ejemplo, está de acuerdo con ese acercamiento de civilizaciones, y últimamente hemos visto por la prensa y por la televisión que ha hecho grandes esfuerzos para que comprendan los musulmanes y otras religiones que es posible ese encuentro. Incluso ha rezado en las iglesias de los musulmanes, no tiene problema el Papa. Sin embargo, eso no se sigue. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, este es un tema bastante delicado, ¿no? Delicado, porque hay muchos factores en juego. Vamos a ver, históricamente las distintas religiones han sido motivo de enfrentamiento, de guerra, pero porque también estaban utilizadas por la política. Pero también es verdad que la diferencia entre religión y política era prácticamente inexistente. La creación de los estados teocráticos, es decir, que ahí era toda una sola cosa. Cuando el mundo se va abriendo, como ocurre en estos momentos, y vemos que no es el ombliguismo de nuestro país o de nuestro continente, y que la única cultura existente no es la nuestra, y que la única religión no es la nuestra, sino que hay otras culturas, otras religiones, otra gente que siente, piensan y le duelen los problemas de los demás como los pueden doler a nosotros, pues es inevitable que haya un acercamiento. Otra cosa es que se produzca ese acercamiento, o cómo se produce ese acercamiento. No se puede producir con medidas extremas por parte de uno y de otro, o creyendo que tú aceptes mis planteamientos sin más, pero yo no tengo por qué aceptar los tuyos porque considero que mi posición es superior a la tuya. No, nosotros todavía tenemos una visión, por ejemplo, del mundo árabe como gente inferiores a nosotros, con una cultura no muy desarrollada. Bueno, desarrollada si lo miramos desde nuestro punto de vista, pero desarrollada desde su punto de vista. Claro. Y si vamos a las culturas asiáticas, y por no decir lo que tanto trabajamos los antropólogos de otras culturas, de países más desconocidos y que están en Australia o que están en Brasil, de tribus, que sorprende a los antropólogos cuando los estudian, porque tienen un importante grado de desarrollo. Ahora, hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque el mundo no se puede dividir en compartimentos que estén enfrentados de una manera continua por motivos que, en mi opinión, no son como para que estemos en permanente vilo y de enfrentamiento. Pero aquí hay un imperialismo yanqui que no podemos olvidar, que cree que todo el mundo debe ser el mundo occidental de ellos, y con los valores de ellos, con su manera de entender el mundo de ellos, y supeditado a sus propios intereses. Mientras esa sea la actitud del gran imperio y de otros pequeños imperios que apoyan al grande, difícilmente se puede producir un acercamiento a esas otras culturas. Y también hay que pedirle a esas otras culturas una actitud más abierta, porque tampoco nos vamos a engañar. En esas otras culturas hay planteamientos muy cerrados. Hay planteamientos que pertenecen, bajo nuestros prismas, a otra época, sí, en la que se contrapone su cultura con los derechos humanos. Entonces, el problema está, ¿hay que respetar esas culturas aunque no respeten los derechos humanos? ¿O tenemos que exigirle un respeto a los derechos humanos aunque eso no forme parte supuestamente de su cultura? Por eso digo que es un tema que tiene muchas aristas. Es curioso porque yo lo que veo aquí es que es más fácil, vemos más facilidad, por ejemplo, en el Papa,
que en los propios obispos. Por ejemplo, él dice, hay que acercarse a los hermanos musulmanes y tal, y no he visto a nadie que haya convocado todavía de una iglesia, que haya convocado a la gente para ir, vamos a hablar con ellos y vamos a rezar con ellos, ¿por qué no? Porque si tú coges la raíz de donde proceden los musulmanes, es igual que los cristianos, procede de Abraham, de todo nuestro entramado religioso desde el Génesis, hasta que hay, 500 años después de Jesucristo, aparecen los musulmanes, de la misma raíz, de la misma concepción de Dios. ¿Por qué tiene que haber esa diferencia, esa interpretación? No tiene explicación. No, pero igual que la hay dentro del propio mundo musulmán, la hay con las distintas líneas religiosas, los suníes, los chiitas, los sufistas, es decir, que hay también, igual que en el mundo cristiano, ¿no? Las iglesias protestantes, las iglesias católicas, las evangélicas, es decir, que en ese sentido hay una digamos, pluralidad. Pero lo importante es que haya una actitud de acercamiento al otro y de entender al otro, cosa en la que difícilmente nos situamos. Vamos siempre con postura prefijada y siempre de superioridad, por parte nuestra y también por parte de los otros. Es decir, que no hay una actitud de decir, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a partir de lo que nos une y no de lo que nos desune. Y yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo. Y el Papa, como tú bien decías, que creíamos todo que no había remedio, como con este hombre, con Ratzinger, porque la verdad es que durante casi 30 años ha sido el Torquemada de la Iglesia, pero bueno, da la impresión que algunas veces los cargos cambian a las personas o la responsabilidad. Y este hombre, por lo menos, no está siendo tan mal como muchos pensaban o pensábamos que iba a ser, sino que se está situando. No es que tampoco esté abriendo muchos caminos, no es que esté abriendo las ventanas de la Iglesia como hizo el Papa Juan XXIII, pero es que Juan XXIII ha sido Juan XXIII. Ojalá hubieran muchos Juan XXIII en la Iglesia católica y en las otras religiones también, ¿no? Sí, pero él ha tenido por lo menos el gesto de ir a rezar con los musulmanes. Y sin embargo eso no lo hemos visto, como decía, vamos a hacer lo que dice el Papa, ¿no? Vamos a hacer lo que dice el Papa. Sí. Vamos a copiarlo. Él no es el dirigente y además tiene hilo directo con Dios, pues vamos a hacer lo que él dice, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí su actitud, por ejemplo, cuando el viaje a Turquía, que era un viaje muy difícil, muy complicado, difícil. Y con muchas amenazas, él decidió ir, a pesar de que muchos sectores le recomendaban que no fuera porque podría ser objeto de un atentado, y él fue. Y él estuvo en la gran mezquita de Ankara, y él estuvo allí rezando. Yo creo que hizo un gesto importante. Ahora, esos gestos hay que continuarlos, claro, de alguna otra manera, que es lo que todos estamos esperando. Y bueno, vamos a tener confianza y esperanza en que eso se pueda llevar a cabo. Hombre, nosotros podemos decir que, desgraciadamente, por lo menos la mayoría de lo que es la Conferencia Episcopal de España no está en esa onda. No, bueno, la Conferencia Episcopal Española... pues yo creo, que aparece, ¿no? No, yo creo, en mi opinión, el nombramiento de los obispos de hace unos años en España no está siendo, en mi opinión, desde luego, no está siendo la más acertada. Se están nombrando obispos a curas que no deben de ser más que buenas personas, y punto. Y lo que hacen falta son dinamizadores de la vida de la propia Iglesia y gente más comprometida. Entonces son personas más grises, personas que no crean ningún problema al Vaticano, porque si crearan problemas no lo nombrarían obispo, como es natural, pero una vez obispo siguen actuando exactamente igual, sin crear problemas a Roma. Esto, por ejemplo, es muy diferente de lo que ocurrió ni a nadie. Y esto es muy diferente de lo que pasó en España en los años 60, cuando se nombraron los famosos obispos auxiliares, y que cuando ellos estaban ya con ese cargo, pues empezaron a dar leña y empezaron a estar en los problemas y en las situaciones. Ahora, pues otra generación, gente más joven, que no han vivido esas circunstancias, que provienen de una mentalidad un poco más conservadora, y bueno, a los que hay que estar chuchándole, yo creo,
¿verdad?, para que tomen otras actitudes. Esa es como yo veo la situación de la conferencia. La verdad, Pepe, es que los cristianos españoles no podemos estar muy contentos de la dirección que tenemos, porque, bueno, ahí tiene, por ejemplo, la manifestación de antes de ayer, ¿no? Hace 2 o 3 días, unos días. Ahí tiene esa manifestación, por ejemplo, ahí no está la iglesia para nada. Sí. Y era una manifestación de solidaridad, de apoyo a unos familiares, a una gente que han muerto en contra de la ETA. Han estado las manifestaciones donde se ha dicho, en mi nombre no se negocia. Pero eso no sí, tiene mal. Eso. Yo creo que mal. Y sobre todo hay una parte del episcopado, de los obispos, demasiado claramente alineados con la derecha de este país, que han asistido a manifestaciones de la derecha, y en cambio en una situación como esta yo creo que no han estado a las alturas. Lo que ocurre es que el debate que se ha producido entre el boicoteo del PP, la actitud del PSOE, pues ha hecho que este tema no esté tan en candelero, pero en una situación distinta. La verdad es que la denuncia de esa pasividad de los obispos españoles se hubiera puesto mucho de más. Pero además el planteamiento, pudiéramos decir, teórico que se plantea ahí, en mi nombre no se negocia. Oiga usted. Es una actitud política, desde luego, claro, que ha adoptado la Iglesia ahí. Es una actitud política clarísima, ¿no? Que yo creo que eso no se debería decir nunca, ¿no? O sea, hay que hablar siempre, hay que intentar. No se negocia, pero ni hoy, ni mañana, ni dentro de 100 años, a la muerte, hasta morir, ¿no? Sí. Y aquello del perdón y todas esas cosas, ¿dónde está? Sí, yo creo que ahí están equivocados, están en una línea errónea, creo, pero eso no debe hacer olvidar que junto a esa actitud de esos obispos y de esa parte de la Iglesia, pues hay otra parte de la Iglesia que, gracias a Dios, y nunca mejor dicho esa expresión, pues están actuando y están ahí y están luchando por conseguir una salida al tema de la violencia y del terrorismo, y que están apoyando con su poca o mucha fuerza esos procesos de paz, que yo creo que son muy necesarios. De todas maneras, también está emergiendo, y nosotros lo vemos en nuestros propios programas, está emergiendo una concepción de la figura de Jesús totalmente distinta de la que plantea la Iglesia, ese Jesús reprimido, chorreando sangre por todos lados, cuando hay un Jesús mensajero que orienta, que dice que es un científico, que ahora están descubriendo los científicos cosas que ha dicho Jesús y que se parecía que era una tontería, ¿no? Como el poder de la palabra o de dónde venimos, como lo dice Tomás en su evangelio, que es un evangelio apócrifo, y está emergiendo precisamente porque el Maestro Jesús ha dejado una siembra que no es cualquier cosa, ¿eh? No, hay que tener en cuenta que son 20 siglos, y 20 siglos donde, a pesar de todos los momentos malos que ha habido en la Iglesia, momentos que ojalá nunca se hubieran vivido, ha habido siempre personas comprometidas con ese mensaje, ¿no? Y esto ha sido a lo largo de los siglos. Mientras que había obispos y papas que más vale que nunca hubieran existido, a un San Francisco de Asís, o a un Domingo de Guzmán, un San Juan Bosco, un Ignacio de Loyola, son Teresa de Calcuta. Esos son personajes que hace dar otra visión de la Iglesia. Por eso son 20 siglos de luces y sombras, pero que ahí está el mensaje de Jesús permanente. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, que es interesante, pero vamos a hacer una pequeña interrupción, pero volvemos enseguida. Bien, señoras y señores, estamos nuevamente en Confidencias en el Camarote y estamos con don José Hurtado Sánchez hablando, en primer lugar, de su libro La Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla desde 1940 a 1977, y después estamos hablando, o empezamos a hablar, del tema del acercamiento de civilizaciones. Ahora, como es habitual en nuestro programa, y además que es muy interesante, es que nuestras habituales colaboradoras puedan participar, pueden hacer alguna pregunta si quieren. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Lidia. Era con respecto a la Alianza de Civilizaciones. Pues es que yo lo veo como un cúmulo de buenas ideas, pero de difícil consecución,
porque al fin y al cabo la idea ha partido de nosotros, de Occidente, donde tenemos reconocido la libertad de religión, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos equipararnos, por ejemplo, con el Islam, cuando sabemos que en el Islam Iglesia y Estado son una sola cosa? Y los cristianos allí, por ejemplo, son perseguidos y son considerados disidentes todos aquellos que no pertenecen que no profesan la religión del Estado. Entonces, recientemente yo he leído que 250 millones de cristianos serán perseguidos en el año, en este que estamos, en el 2007. ¿Cómo podemos pretender tenderles la mano cuando sabemos que ellos están totalmente en contra nuestra, de los cristianos? Bueno, tu planteamiento es bastante correcto y hay que empezar diciendo que esto es un proceso difícil y complicado y que a lo mejor no se consigue, pero hay que intentarlo. Lo que no podemos es tener un mundo dividido entre distintas civilizaciones permanentemente enfrentadas, porque eso nos lleva al caos, nos lleva a la destrucción. Hay que intentarlo, no es fácil. A lo mejor ni tú ni yo lo podremos ver, pero hay que poner los cimientos, hay que empezar a interesar a los demás de que ese es el camino que hay que seguir. A lo mejor nada más que se consigue un pasito muy corto, bueno, pues aunque solo sea eso. Ahora, no tomar ninguna iniciativa es dejar que las luchas, las muertes, los asesinatos sea el pan nuestro de cada día. Luego, yo creo que merece la pena intentarlo, pero yo tampoco soy optimista en el sentido de decir que de aquí a 10, 15 o 20 años esto se va a conseguir. No, yo soy de los que piensan que yo, ya a mi edad, creo que no lo voy a ver, pero sí voy a ver algunos pasitos, sí voy a ver algunas luces de esperanza, o al menos voy a querer verlas, ¿verdad? Porque es que si no nos entraríamos en una desesperanza muy grande y en una postura muy anquilosada de enfrentamiento más que de acercamiento, y eso pienso que no nos lleva a ninguna parte positiva. ¿Alguna pregunta más, María José? Sí, yo no sé si es una pregunta o una apreciación, pero Igual. Yo creo que esas buenas intenciones tienen que venir basadas en un deseo de respeto de verdad y de acercamiento al prójimo, digamos, o a los otros, más que como un mecanismo para evitar el terrorismo. Entonces yo creo que el verdadero motivo tiene que ser de corazón, de verdad, querer respetar a los demás, que sea de fondo, para que exista, se muevan las energías y nos ayude esa energía cósmica de la que nosotros hablamos mucho en este programa. Porque si es un mecanismo para conseguir que no nos sigan matando, si no es de verdad, eso va a costar mucho más trabajo todavía de lo que estamos hablando. Sí, hombre, es cierto, en mi opinión, que el terrorismo acelera esta situación, pero el terrorismo no es más que una expresión de lo que está ocurriendo en algunos países y en algunas culturas. Luego, lo que hay que ir al fondo no es tanto del terrorismo, que también hay que ir, sino a lo que son los cimientos culturales. Y aquí te encuentras con gente muy sensata en esas otras culturas, en esas otras civilizaciones. Lo que ocurre es que están también en situación de minoría y el ambiente influye mucho. Y también influye mucho la actitud que muestra Occidente hacia ellos, que para nosotros puede ser una cosa normal, pero ellos lo ven como una agresión. Es decir, sobre todo el imperialismo de los americanos, que incluso para nosotros, los españoles, también nos resulta molesto y nos resulta odioso en algunas ocasiones. Imaginémonos lo que le resultan a esos países que se dan cuenta que porque un señor que gobierna la Casa Blanca va a querer gobernar también sobre ellos y sobre sus países, y hacer, deshacer allí a su antojo, como si él fuera el dueño de aquellas tierras, sin respetarlo a ellos, ni respetar su historia y su cultura. Y esos son pueblos que le llevan a los americanos siglos de delantera, porque cuando América no se había descubierto y no se había desarrollado, ya esos países tenían una cultura floreciente en algunos lugares del mundo musulmán. Por lo tanto, hay que trabajar en busca de la raíz, pero también hay que evitar el terrorismo, porque mientras siga existiendo el terrorismo difícilmente puede haber entendimiento. Luego es un trabajo doble, no nos podemos quedar la epidermis es el terrorismo,
sino que hay que ir al fondo. Y el fondo es entender al otro y que el otro también nos entienda a nosotros. Porque muchas veces estamos pecando de excesivamente condescendientes. Es decir, parece que somos nosotros los que tenemos que entender a los demás. Y los demás no tienen por qué entendernos a nosotros. No tienen por qué aceptarnos también a nosotros. Ese proceso tiene que ser inverso. Tiene que ser recíproco. Nosotros entender, pero ellos también entendernos a nosotros. Eso se da mucho ya, y lo estamos viendo en Andalucía permanentemente. Nosotros somos personas capaces de aceptar a los que vienen de fuera. No todos, pero cada vez hay una parte mayor de la población que aceptamos a los inmigrantes como son, con su cultura y tal, y queremos respetarle. Y algunas veces nos encontramos que algunos de esos inmigrantes no respetan a los que aquí estamos. Pero bueno, no hay que olvidar que son personas con un nivel cultural muy bajo, que vienen con una formación prácticamente inexistente, y que hay que hacer un esfuerzo con ellos, de entendimiento de nosotros hacia ellos y de ellos también hacia nosotros. Y eso tampoco es fácil, pero bueno, también hay que entender que todo el esfuerzo no lo tenemos que hacer exclusivamente nosotros. Yo creo que también hay que pedirle a los demás que también entiendan nuestra postura, y no solo porque nosotros somos los que estemos aquí y ellos son los que vengan de fuera, no por ese planteamiento, sino porque ellos y nosotros tenemos valores comunes que tenemos que poner sobre la mesa para compartirlos juntos y no llegar al enfrentamiento, sino al entendimiento. Pero también siendo consciente de la situación, que a veces nos abrimos tanto que perdemos perspectiva. Sí, María José. Sí, Pineda. yo quería preguntarle, a ver, don José Hurtado, ¿qué piensa del acercamiento que ha pedido la comunidad islámica para compartir la mezquita de Córdoba y la negativa que ha tenido la Iglesia Católica a esa petición? Bueno, vamos a ver. Este es un tema que yo le he dado muchas vueltas, y si os digo la verdad, no tengo las cosas demasiado claras. Yo creo que es bueno que los lugares de culto se puedan compartir en momentos determinados, pero que permanentemente los lugares de culto sean compartidos por todo el mundo, yo eso todavía no lo tengo muy claro, porque creo que puede ser más fuente de conflicto que otras cosas. Yo creo que las religiones, cada una tiene sus valores, por lo tanto tiene su personalidad, digamos. Querer de golpe y porrazo que además, curiosamente, que sea una mezquita, que bueno, una mezquita, que es iglesia cristiana, sirva como el lugar de culto para musulmanes y cristianos sin más, yo creo que eso puede ser en principio algo difícil de encajar, aunque el objetivo tendrá que ser ese. Algún día no habrá o no debería haber iglesia cristiana, iglesia evangélica, sino lugares de culto en el que cada cual vaya allí a recogerse, a intentar relacionarse con la trascendencia, a encontrarse a sí mismo. Pero en estos momentos actuales, yo es un tema que, lo digo con toda franqueza, no lo tengo con seguridad claro, ¿no? No puedo decir, pues me parece bien, me parece mal. También sé que es una medida política la que han hecho la comunidad islámica española, porque no hay que olvidar que en el fondo hay también planteamientos políticos cuando hay planteamientos religiosos, y eso tampoco podemos ser tan ingenuos, porque muchas veces yo creo que nos olvidamos de algunas realidades y creemos que con abrir los brazos es suficiente, y no, detrás también hay unos intereses muy determinados. Yo creo que hay que provocar la unión de distintas religiones, pero confundir yo creo que tampoco es lo más conveniente en estos momentos actuales, que no quiero decir que dentro de un tiempo eso sea lo normal, pero en esta situación que estamos viviendo yo creo que es preferible dar los pasos poquito a poco y con los acercamientos por un camino muy determinado, que no creer que porque se abra una iglesia al culto indeterminado, con eso se solucionan los problemas. Yo esta es mi opinión al día de hoy. A lo mejor mañana lo tengo reflexionado de otra manera, pero al día de hoy
así estoy, ¿no?, con este tema que a mí me preocupa y que lo he pensado, lo he reflexionado y que a veces pues me siento molesto porque no acabo de tener una respuesta a ese tema, ¿no?, que se ha planteado y que me gustaría tenerla. Y que, bueno, uno a veces pues se encuentra impotente para encontrar salida a unos problemas. Y yo en este tema concreto me siento bastante limitado. Es que, Pepe, en ese tema es que no había diálogo de ningún tipo, porque sí, tú has también apuntado, por ejemplo, una posibilidad. Oye usted, los viernes, no sé, el 4 de febrero de no sé qué, que son los viernes, vamos a coincidir orando allí en la mezquita de Córdoba, ¿por qué no? Yo estoy de acuerdo que puede ser un elemento de confusión y de enfrentamiento el que eso fuera diariamente y constantemente. Sí, que pero se podría avanzar. Sí, hay que avanzar, o sea, hay que avanzar. Ana quería hablar también. Yo digo que este tema de acercamiento de civilizaciones, se están llevando a cabo programas desde la escuela y desde la familia para llegar a conseguir esto. Es un tema que está ahí lanzado y a ver cómo se agarra el toro por los cuernos, digamos. Yo creo que es un tema más de superestructura, de por arriba, que es un tema que se esté viviendo realmente, digamos, a nivel de base, ¿no? Yo no conozco, no quiere decir que no haya, yo no conozco escuelas que este sea un tema que preocupe, insisto, que no quiero decir que no haya profesores y algún colegio determinado que estén trabajando en esa línea, seguro que lo hay. Dada la variedad seguro que hay del alumnado, yo creo que sí, que debe tocar el tema los profesores, ¿no? Sí. Bueno, es que en este momento yo creo que ya no hay ningún pueblo de Andalucía donde no haya una multiculturalidad o interculturalidad. Es que ya te encuentras gente de otros sitios, de otras culturas, en un pueblo pequeño perdido en la sierra. Y yo estoy notando que la gente ya ve eso con mucha naturalidad, que hace muy poco tiempo, muy pocos años, ve a una musulmana con su chilaba, o ve a una pakistaní, o ve a una india, era una cosa exótica, una cosa extraña, ¿verdad? Y hoy ya se ve como una cosa muy normal. Yo creo que eso es un paso adelante, pero hay que trabajar mucho más en las escuelas, en los niños, porque ahí está el futuro, y en la familia. Lo que pasa es que la familia también nos tenemos que creer eso. No lo tenemos que creer, que muchas veces yo creo que estamos un poquito distantes de ese planteamiento, porque parece que no nos llega de cerca, o que no es nuestra competencia, sino que son cosas de otra gente, de otros políticos, de otras instituciones, pero que la familia no tiene que entrar ahí, y la familia es un elemento clave y fundamental, porque ahí es donde vamos socializándonos nosotros mismos y socializándonos nuestros hijos para que el futuro sea distinto a lo que hemos vivido nosotros, mucho más comprensivo y mucho más abierto a otras mentalidades y a otras formas de pensar. Bien, vamos a tener que ir concluyendo, querido amigo Pepe. La verdad que esto es un reto importante que tiene la humanidad. Estamos condenados todos a entendernos, porque formamos parte de un cuerpo que se llama el ser humano, que está en este planeta, y tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que convivir y todo eso. Pero habrá que primero hacerle saber al imperialismo norteamericano que sí tiene intereses ahí, porque está ahí el triángulo negro del petróleo de Irán, Irak y Arabia Saudí, y ahí están ellos, pero porque hay petróleo. Si no hubiera petróleo no estarían ahí fastidiando a la marrana. Pero yo creo que deberíamos para iniciar todo eso, habría que empezar por repartir, por compartir, porque ahí lo que hay en realidad mucha miseria, que están siendo conducidos ahora mismo por una religión, ni siquiera por un grupo de revolucionarios, sino por una religión que los lleva precisamente a morir, por no sabemos qué, a morir. Bueno, Pepe, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y si quieres decir algo últimamente. No, yo creo que lo hemos dicho prácticamente todo, ¿no? Simplemente manifestaros que he estado muy a gusto, muy bien, nosotros también. Y estoy contento de estar una vez más aquí en Gelbe con vosotros, que yo creo que ya la tercera vez que he venido, o la cuarta, y que bueno, que yo creo que son muy interesantes
estos diálogos y estos debates para ir intentando clarificar cosas que a todos nos preocupan. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos y que sepan que la semana próxima en el mismo sitio que nos están viendo, nos están escuchando, nos pueden sintonizar también, porque seguimos en estos programas de Confidencias en el Camarote. Hasta el próximo día, si Dios quiere.